la descolonización intelectual de América Latina y el Caribe como elemento fundamental, previo para la construcción de la patria grande, es el gran tema pendiente que tenemos. En Prensa Alternativa tengo el orgullo de presentar a Alejandro Krivitsky, hombre de letras, ha escrito un par de libros impresionantes sobre el tema, y además reportero de guerra, ha estado en la Franja de Gaza, un hombre además de una conversación exquisita. Para mí y para todo el equipo de Prensa Alternativa es un orgullo recibirte, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, como decimos nosotros aquí. Gracias a vos, Jota. Sos muy seguido por muchos argentinos, así que es un placer estar junto a ti. Hermano querido, descolonizar, y esto lo tomaré de este argentino, viejo querido, Alejandro, Enrique Dussel, tanto tiempo ya viviendo ahí en México. Necesitamos... Que muchos creen que es mexicano ya. Muchos creen que es mexicano. Es mexicano. Él tiene una frase que me impactó y apenas la escuché dije, aquí hay que trabajar un mundo. Él decía, América Latina y el Caribe necesitan descolonizarse intelectualmente, pero sobre todo los intelectuales de izquierda son los que tienen que lograr esta descolonización. Por favor, impresiones sobre este tema. Jota, yo tomo unos mates mientras dialogo contigo. Hermano querido, ¿qué podría decirle yo a un argentino sino pura y vil envidia por el mate que estás tomando, hermano? Si me prohibirías tomar mate con vos, sería algo así como atentar contra los derechos humanos. Cuando esté allá, espero que me convides pues esta bebida. Pero, por favor, acá en este caso mío soy muy matero. Vos recordabas de que yo anduve por Medio Oriente y en aquella época andaba con mi termo y mi mate, tomando mate. Y allá no se sabía qué era esto, pensaban que me andaba drogando. Así que bueno. Dussel sí sabe de mate porque nació aquí en la Argentina, en una provincia que se llama Mendoza, una provincia muy bella de Argentina. Descolonizar intelectualmente la patria grande. Impresiones sobre eso. Así es, así es. Es que, a ver, en toda la patria grande y en cada país se conformó un aparato colonizador, un aparato del coloniaje, especialmente después de que nos independizamos, y voy a poner entre comillas independizamos. Emancipamos, ¿no? Sí, porque en realidad voy a hablar desde Argentina, ¿no? El caso argentino. El caso argentino, acá se festeja la independencia de 1816 y en realidad lo único que se hizo es terminar con el mandato de los castellanos, no de los españoles, porque no existía España. Y eso es otra cosa que nos han metido. Los españoles llegaron a este continente y colonizaron. No fueron los españoles, fueron solamente los castellanos que dejaban de ser parte del califato de 5 siglos de vida musulmana en la península ibérica. Y que no eran más de 300.000, además. Así es, así es. Y bueno, llegaron aquí los castellanos, quienes impusieron un idioma, una religión, y con el extractivismo de época, nosotros ayudamos a construir el capitalismo europeo y después mundial, con nuestras riquezas. Ahora, una vez que cortamos con ellos, nos independizamos. En el caso de Argentina voy a hablar, ¿no? Que es el caso que yo más conozco. Nos independizamos de ellos, pero pasamos a depender de los ingleses, que ya venían trabajando e incentivando que nos independizáramos de los españoles para poder tener desde el puerto de Buenos Aires, exactamente. Y de pasar a tener un gran comercio interior,
hasta ese momento, que iba desde la provincia mediterránea de la Argentina, de Córdoba, hasta Colombia, en un ida y vuelta, ¿sí? En un ida y vuelta en mula, había un comercio gigantesco. Cuando nos independizamos, ese norte-sur se convierte en este-oeste del puerto de Buenos Aires, puerto que fue hecho por los ingleses con la primer deuda externa que asume la Argentina para construir el puerto de los ingleses para que los ingleses no saquen y se lleven todos los... Y mucho me atrevo a pensar que los intereses de una deuda no pagada y de los intereses y del refinanciamiento hasta ahora se siguen pagando. No, quiero contarte algo, mi querido. Demoramos 100 años en pagar, pero siempre tenemos una nueva deuda. Claro. Como ahora que la deuda que nos dejó Macri a otros 100 años y es la deuda externa más grande del planeta. Quiero contarte algo, Alejandro. No es que esté tomando gaseosa. El equipo de producción me ha puesto café con hielo. Voy tomando café helado. Café frío, está bien, está bien. Bueno, eso para mí también es raro, como debe ser para ustedes el mate. El café helado acá es como un mandato por el calor que hace aquí ahora. Claro, Mira, claro. Alejandro, y esto me llevaba a una conclusión de un debate que tuve, una conversación que luego se tornó incómoda con unos intelectuales españoles que me comenzaron a querer aleccionar sobre el imperio de los incas, ¿no? De que eran unos bárbaros que sacrificaban niños y esto. Y yo le digo, ¿imperio de los incas? Oye, no conozco ningún imperio de los incas, ¿sabes? ¿De qué imperio me hablas? Le digo, ¿que no conoces a Pachacútec? Ah, no, ese era el Tahuantinsuyo, le digo. El nombre propio era Tahuantinsuyo, que es lo mismo. No es lo mismo. ¿Tú crees que los japoneses me permitirían decir el Tahuantinsuyo de Japón? No, sino porque ha habido una imposición académica de cómo debe entenderse, de cómo tenemos que vernos a nosotros. O sea, tenemos que vernos en el espejo de ellos. Esta conversación se tornó en un momento más que tensa, ¿no? Pero te planteo esta mirada para que la analices, por favor. ¿Sabes cuál es el peor problema? Es cuando vos tenés a un latinoamericano o de la patria grande pensando de esa forma. Porque que ellos brutalmente piensen de esta forma, y bueno, tiene su lógica porque son del norte, vienen de Europa y han sido formados de esa forma y desinformados también. En cambio, nosotros es peor, porque tenemos intelectuales en la patria grande que recorren los grandes medios hegemónicos dando lecciones y hablando en difícil para que la gente no lo entiendan. Para que suenen distinguidos. Pues claro, algo así para elevarse. En cambio, yo trato de hablar como habla mi pueblo para ser entendido por mi pueblo. Pero el problema nuestro está en la colonización mental. Cuando se genera la colonización mental, ¿qué podés esperar si te colonizan el poder? Cuando colonizan el poder, estamos hablando que está colonizada la clase dirigente, política, la judicial, el aparato judicial está colonizado, por lo tanto las leyes que aplican son leyes ya con un nivel de colonización, y los periodistas están colonizados. Y piensan desde un eurocentrismo la realidad que no tiene nada que ver con Europa y desconocen totalmente, y este es el plan de colonización, para desarraigarnos, para hacernos sentir fuera de nuestra tierra. Acá, en la Argentina, por ejemplo, la Argentina se cree blanca. Es el país más blanco de Latinoamérica. La Argentina somos europeos. Si caminas por la calle de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y vas a ver palacios como el Palacio Barolo o el Congreso de la Nación, todo es igual que caminar por cualquier país europeo. No le envidiamos en ese sentido nada a Europa, porque los arquitectos, después de la independencia, lo que construyeron un país gemelo a cualquier capital europea. Y el porteño específicamente, el que vive en el puerto de Buenos Aires, se siente como un europeo en el exilio, más que como argentino. Y piensa como europeo que vive en el exilio. Siempre ¿Y eso no duele?
a Europa. Duele, a mí me duele, porque soy un defensor de nuestras tradiciones, de nuestros pueblos. Por ejemplo, el argentino promedio desconoce hasta el día de hoy, bueno, hasta la llegada de Néstor Kirchner, podríamos marcar como fecha que hubo un cambio cultural en la Argentina, que ahora estamos a punto de generar un gran retroceso. El tema de la existencia de pueblos originarios. Yo hablo desde una provincia multiétnica pluricultural donde acá se hablan 5 idiomas. ¿Cuáles? Pero no es que ustedes los peruanos lo desconocen. Lo desconoce la inmensa mayoría argentina. Entonces, ¿se habla quechua allá? Acá no. Acá lo que se habla es el com, que es una etnia muy grande, la com. Se habla el guaraní, por la influencia, porque estamos pegados al Paraguay. Wichí, que es otra etnia muy grande aquí. Pilagá es otra etnia, y son, en resumen, los pueblos originarios con comunidades inmensas, donde las escuelas son en esos idiomas, donde los centros de salud son en esos idiomas. Contamos con escuelas muy modernas, con centros de salud muy modernos, pero respetando la modalidad de los pueblos preexistentes, de los pueblos originarios de estas tierras. Y lógicamente el castellano, a veces muy mal hablado. Pero estamos en un tema que abarca todo, no solamente a la Argentina, que es la colonización de los dirigentes. Si vos tenés dirigentes que sus neuronas han sido colonizadas, llegado al poder, no esperes que haga patria, va a construir colonia, porque está colonizado. Y acá la alternativa es patria o colonia. No hay otra opción, no podés ir por un camino al medio. O sos patria y defendés los intereses de tu patria, de tu pueblo, los recursos naturales, o trabajás para las grandes corporaciones, para las entidades financieras globales. Y bueno, eso depende de la formación que tenés. Para eso, esta estructura, este aparato del coloniaje, ha colonizado a las clases políticas de los partidos transversalmente de izquierda a derecha, porque tenés una izquierda procolonial y una derecha, ni hablemos, neoliberal, colonialista, globalista, y también tenés colonizado el saber, que eso es fundamental, las universidades. Vos estudiás en los programas universitarios y te salen profesionales de abogados, técnicos o médicos con los saberes europeos. Nuestros saberes no existen. Y cuando existen son saberes alternativos, ¿sí? Nuestra medicina ancestral es una medicina alternativa. La medicina china es una medicina alternativa. ¿Por qué? Y te dicen porque no está dentro de la universidad. Y lógico, no está dentro de la universidad porque le copiamos la universidad a los europeos. Y cuando en las universidades o en los colegios, en las escuelas, enseñan historia universal, te dicen, ¿qué historia universal? Te están enseñando la historia de 5 países europeos que eran periféricos, totalmente marginales a la hora de la conquista de lo que conocemos como América o la patria grande, porque el mundo pasaba por otro lado. Y han dejado el saber de China, que fueron los que llegaron antes de Colón acá, y está hoy, en el siglo XXI, podemos ingresar hasta por internet a los mapas y la cartografía china y ver la fecha, contrastar la fecha. Los chinos ya habían cartografiado antes que llegue Colón estos territorios por el Pacífico. Pero a nosotros nos enseñan a mirar hacia el Atlántico. Estamos siempre mirando hacia el Atlántico. Entonces China queda lejísimo. Nos queda lejísimo China. Y China está calado para los argentinos. Cruzás Chile y está China. Y tenés Oceanía. Pero nos han enseñado a mirar solo para Europa. Como los caballos en las carreras. Como los caballos en las carreras. Solo miramos a Europa. Entonces, a partir de ahí ya generamos sentido común,
colonizado, el sentido común de la gente colonizado. El saber solamente viene de Europa, cuando eran unos brutos, ignorantes, que apenas llegaron en unos barcos sin traer nada a este continente más que enfermedades, y el saber de aquella época colonizadora no pasaba por esos países periféricos como España, Inglaterra que eran... Me pondré como abogado del diablo, Alejandro, sí, por favor, sí, pero el boom del conocimiento científico surge en esa Alemania decimonónica o antes, y si conocemos algo sobre la física, pues es a partir de esa Europa tan tecnológicamente científica, ¿no? Tan metodológicamente científica, y no hubiéramos conseguido los avances que tenemos ahora si no eran por ese siglo maravilloso germano. Ahora yo te lo discuto a eso, porque, por ejemplo, ahí en Alemania se dice que se inventó la imprenta. Gutenberg. ¿Sí? Claro, y no. Él lo que hizo es copiar lo que ya habían inventado los chinos, que para ese entonces que aparece este señor, ya tenían papel moneda y libros en China. Entonces, que no nos vengan a vender espejitos de nuevo otra vez para llevarse lo nuestro, porque Europa era periférica. O en todo caso, la capacidad que tuvieron de juntar los saberes, apropiarse de ellos y presentarlo como si fueran... Es como que esta expresión Hakuna Matata... Cuando estudias desde adentro la revolución industrial inglesa, que tanto nos venden a nosotros, especialmente los argentinos, que somos un país colonial. Yo tengo ahí atrás las Malvinas argentinas, que a propósito aprovecho para agradecer al pueblo peruano, porque el pueblo peruano fue solidario con la Argentina en pleno combate por recuperar nuestras Islas Malvinas. Mandaron Sukhois. Así es. Y fueron pilotos peruanos. Así es. Que se ofrecieron incluso a volarlos, ¿no? Tal cual. Así que eso está en el corazón de los argentinos para toda la eternidad, ¿no? Pero te decía, Inglaterra también nos vendió algo que fue una copia de lo que ya habían hecho los chinos. Los chinos llevaban una avanzada terrible, tremenda en esos momentos históricos. Pero hoy las nuevas tecnologías, insisto, que muchas veces son utilizadas para otra cosa, para dominar a los pueblos, también puede servir para liberarnos a los pueblos. Esto que dices me hace acordar algo medianamente anecdótico, ¿no? En una reunión entre el presidente Xi Jinping y el expresidente estadounidense Donald Trump le dijo que habían cosas que no se podían modificar porque la tradición diplomática de su país, que llevaba 200 años de antigüedad, lo determinaba así, ¿no? Y Xi le dijo, bueno, sí, pues hay cosas que son así, y lo entendemos de alguna manera porque nuestro servicio diplomático tiene 3.000 años de antigüedad. Claro. Como cualquiera de nosotros, desde Estados Unidos abajo, podemos discutir la antigüedad de los chinos, los indios, los pueblos semitas, el pueblo musulmán. Lo que pasa es que nos han formateado en todos los sentidos. Nos han colonizado el saber, ¿sí? Desde la escuela hasta las universidades. Por lo tanto, ¿qué profesionales o qué personas medianamente preparadas producimos? Ya la producimos con un colono acá adentro, con un eurocentrismo. Tenemos con un colono acá adentro. Acaba de poner una frase para tallarle en piedra. Pero es que aparte, ahora, el colón que está metido adentro de las neuronas, colonizándote el cerebro, ahora lo hemos cambiado por un marín. En estos días en la Argentina hemos recibido a toda la gente del Comando Sur. Laura Richardson, uniformada. Así es. Entonces tenemos el colono de este lado y el marín norteamericano del otro lado. Eso es la colonización mental. Y los medios hegemónicos que están las 24 horas promoviendo la colonización mental. Entonces,
no hay escapatoria prácticamente en esto si no desarmamos el aparato cultural, el aparato del coloniaje. ¿Cómo logramos eso? Bueno, es una tarea muy difícil porque eso se logra con esto que estamos haciendo nosotros y la gente que está escuchando y empieza a reflexionar y a pensar, y tenemos que llegar al Estado. Si nosotros no formamos ciudadanos descoloniales, y esos ciudadanos en la política no generan políticas descoloniales que a su vez lleguen al poder y descolonicen desde el poder, la justicia, la educación, y estamos fritos, hermano, porque el imperio está rotando para Latinoamérica, que vienen por nuestros recursos, vienen por el litio, vienen por el agua, vienen por todo lo que nosotros tenemos. Entonces, como el imperio norteamericano ha sido derrotado prácticamente en los territorios donde estuvo, fíjense en Afganistán, como lo sacaron los afganos, y vos decís, pero los talibanes sacaron rajando, pero los talibanes... Rajando es... una identidad con su tierra, con sus costumbres, con su pueblo, sacaron rajando a los rusos primero y a los yanquis después. ¿Rajando qué se entiende por...? Corriendo. Corriéndolos. Y a dos potencias. Es el cementerio de los grandes imperios. Cada uno que quiso pisar ahí, el pueblo finalmente lo sacó corriendo de ahí, de ese lugar. Ahora, la tarea es gigantesca porque a su vez el colonialismo que sufrimos nosotros, actual, que viene desde tiempos de la colonia y antes, porque acá, querido amigo J, lo que se aplicó a partir de la llegada de Colón no fue otra cosa que la misma práctica que aplicaban en Europa. El primer genocidio contra pueblos originarios no se dio acá, se dio en Europa. ¿Por qué? Porque cuando Roma convierte a la religión cristiana de Cristo en otra religión y la convierte en religión del poder, no de liberación como la planteaba Jesús, sino de poder, y sale a conquistar Europa, a todo aquel otro pueblo que no se someta a su cultura, a su poder y a su religión, lo destruía, lo aniquilaban. Y así llegaron a la propia España, que era un país multiétnico, pluricultural, con muchas lenguas. Sin embargo, hoy creemos que España solamente habla español y tenemos la resistencia de Países Vascos, de los catalanes. Eso sobrevive y nos demuestra que España era otra España. Entonces, al judío, al musulmán, al otro que no pensaba igual, que no hablaba el mismo idioma, no tenía la misma religión, los quemaban vivos. O te convertís o morís. ¿Sí? Y eso mismo trajeron para acá, con la diferencia que acá a su vez se sumó otro factor: o te convertís o te morís o te esclavizamos. Y empezó a constituirse una jerarquía de poder racial. La jerarquía de poder racial donde el blanco europeo, llegado a esta tierra, domina. Después viene otra clase, que es la clase originaria, los pueblos originarios, que se discutió cientos de años después de la conquista si eran seres humanos o no, o semianimales, y se llegó a la conclusión que eran semianimales, que tenían un alma divina y un alma animal. Pagana. Y entonces, bueno, tenían que hacer trabajo de animales y había que conservarlos como animales. Se les daba de comer para hacer el laburo, para trabajar. Acá hay un debate que me parece interesante, Alejandro, y es en mi propia experiencia, porque me toca, a través de este mundo maravilloso del Internet, hablar con mucha gente, y siempre toca hablar incluso con intelectuales de izquierda de España, ¿no? Y les planteo mi mirada y me dicen: oye, pero tú, ¿qué puedes decir? O sea, tú reclámale a tus antepasados, porque los míos se quedaron acá, los que fueron allá fueron los tuyos, y además tú te apellidas del Castillo. O sea, ¿qué más puedes pedir?
O sea, entonces le digo, a ver, necesitamos entender esto. Y haciendo referencia a lo que tú dices, ¿no? Cuando en Castilla se comenzó a exterminar a los moros de entonces, si tú te llamabas, no sé si Ahmed Ben Hassan, no podías utilizar el patronímico, pues, de Pedro a Pérez, ¿no? Entonces era, porque Ahmed Hasida no hubiera sonado bien, ¿no? Entonces era, ¿de dónde vienes? Si eras cocinero o bibliotecario, ¿pero dónde vives? En el castillo. Del castillo, porque trabajabas en el castillo. Eras un obrero o alguien que trabajaba ahí. Y es más, en tierras peruanas este apellido tiene un movimiento interesante, porque si tú pertenecías a una comunidad que se llamaba Hatunhuasi, ¿qué cosa quiere decir? Casa Grande, entonces los españoles nos obligaron a dejar nuestros apellidos. Y entonces dijeron, a Hatunhuasi no, llámate Casa Grande, pues, o del Castillo, ¿no? Y nos cambiaron los apellidos. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de hacerme esto del ADN y resulta que mis antepasados fueron gente que transitó por Ecuador, por Perú, por Bolivia, por el sur, por el actual suroeste de Argentina, Chile, Bolivia. O sea, más originario no puedo ser, ¿no? Pero me apellido del Castillo. Entonces, como que necesito completar mi historia, ¿no? Saber quién soy. Lo que tú decías, enfrentar la colonización del ser. La colonización del ser es lo peor, porque imagínate, se practicó primero, insisto, todas estas prácticas llevadas a cabo en nuestra patria grande, se practicó primero en Europa, porque el judío que no aceptaba, el judío tenía, cuando llegaron a España, el judío sefaradí, le dijeron, bueno, o te convertís al catolicismo, o te quemamos en la hoguera, o te vas. Son las alternativas que tenés. Bueno, muchos se convirtieron al catolicismo y son lo que conocemos como marranos. Ahora, ese hombre que tenía una fe milenaria, que venía desde la Tierra Santa, que venía desde la época de Moisés, con todo un bagaje cultural y espiritual, y ver el mundo desde el espiritualismo judío en este caso, fue colonizado en su ser y se tuvo que convertir en otra cosa y pensar y sentir otros dioses, otra espiritualidad y otra cosmovisión. Y la brutalidad incluso de acompañarlo al judío en el momento en que se moría para ver si se arrepentía supuestamente de haberse convertido, ¿no? O sea, ya llegaron... O las mujeres originarias europeas que mantenían sus tradiciones ancestrales para curar, para sanar, fueron consideradas brujas y las quemaron vivas. Sí, porque eran brujas, pero eran mujeres que tenían saberes de los pueblos originarios europeos. Lo mismo, la misma técnica fue empleada aquí, con la colonización del ser. Entonces, cuando te vienen y te dicen el imperio inca, yo quisiera saber, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido al revés, la conquista? Si los aztecas, si los incas, si los mapuches, no sé, hubiésemos conquistado Europa, ¿cómo sería el mundo hoy? Yo estoy seguro que el mundo sería muy diferente por la cosmovisión que tenían estos pueblos en estas tierras, muy diferente a la de ellos. Yo creo que la economía no hubiese sido el sistema capitalista que devora y destroza y aniquila el planeta. Creo que hubiese sido otro tipo de economía. Probablemente la economía del AINI o del tequio de Oaxaca en México, ¿no? Que es el de la colaboración que yo te doy ahora a ti. A eso, para eso que, voy. Por ejemplo, te digo, en la ciudad donde yo vivo, del mundo. Donde yo vivo, en la ciudad de donde soy originario, no donde vivo, sí. Se realiza un matrimonio que se llama el matrimonio de la palpa, pero sobre todo es en las zonas rurales, ¿sí? Y es curioso porque el matrimonio presenta unas características económicas impresionantes. O sea, se casan y va alguien y le deja el carro. Va el otro y le deja los muebles. Va el otro y le deja la refrigeradora, ¿no? Entonces le arman la casa. Entonces todo el mundo dice, uy,
Pero en realidad hay una lógica detrás, que es una especie de préstamo. O sea, yo te doy esto cuando tú te casas. El día en que yo me case, tú también tienes que venir y traer lo mismo. Nada más que ahora te estoy dando a ti porque tú eres el que se casa, ¿no? Tal cual, tal cual. Casi todos, si vemos todos nuestros grandes pueblos preexistentes, tenían una economía solidaria y autosustentable. Entonces, si nosotros hubiésemos sido los conquistadores, hubiésemos llevado nuestro sistema económico, como ellos trajeron el suyo y lo implantaron acá. Lo peor es que cuando hablamos de una jerarquía racial en nuestro ser colonizado, porque estamos todos más o menos colonizados, y hay una jerarquía racial. En esa jerarquía racial donde se hizo trabajar al originario y al negro que lo traíamos, que ya ese no era humano, por eso se podía vender, comprar, hacerlo cualquier cosa con él, porque no era considerado humano. Entonces se produjo las riquezas que se llevaron para cimentar el sistema capitalista existente hoy. Este capitalismo que destruye el planeta fue construido con los recursos que extrajeron de nuestro continente, pero cuando ellos se retiran, ya sea por nuestros propios pueblos que se empiezan a liberar de esa corona española, como le llaman, quedan las oligarquías, que son los blanquitos hijos de esos españoles. Y estas oligarquías son las que declaran la independencia para ellos manejar libremente. Entonces, en todos los pueblos nos han quedado las oligarquías. Oligarquías que sostienen la misma jerarquía racial que había antes con la colonia, la mantuvieron, nada más que el blanco pasó a ser el criollo blanco, ¿no? El nacido aquí en esta tierra. El blanco nacido en esta tierra quedó arriba de la cúspide. Pero no cambió nada para los pueblos originarios y mucho menos para la población afrodescendiente. No cambió. Al día de hoy, en el sentido común, en la Argentina, se desconoce cualquier descendencia afrodescendiente. Se la desconoce. Y aparte, en el sentido común argentino, hay un nivel de racismo que el argentino no quiere reconocer. Pero el argentino, y voy a decir una mala palabra, permítame, compañero, es que el argentino al de colorcito le dice negro de mierda, pero le dice negro. Cuando hay una cosa rara y hubo una mano negra. ¿Por qué una mano negra y no una mano blanca o una mano amarilla o una mano? Acá somos seres humanos, no hay colores. Todos tenemos la sangre roja. Y si sos cristiano, todos somos hijos del mismo Dios. Entonces, pero en el sentido común, hasta para la ofensa, se utiliza un esquema racial para ofender al otro. Pensaba en la Argentina, los peronistas de hoy, los peronistas desde la oposición le dicen los negros. Los negros en la Argentina, los negros descamisados, sin camisa, son los peronistas. Vaya. Yo pensaba en algunos comentarios que he escuchado de algunos videos tuyos que tienen que ver mucho con la realidad peruana también. O sea, al blanco le pagaban 300 pesos y al originario $1 a la semana. Claro. Y eso también pasó en el Perú. ¿Cómo es que lograron ese formateo con la cristiandad o con el ser cristiano? O sea, tú no reclames, porque la Biblia dice que tú, si tienes condición de esclavo, más bien ocúpate de ser buen siervo para Lo que pasa, Jota, que hay, con todo el respeto que yo tengo a el pueblo católico, ¿sí? A los fieles católicos, pero hay que diferenciar algo también, porque por eso yo digo que cuando estudiamos esto de la colonización y especialmente la colonización del ser, tenemos que ir a la Roma anterior a la Roma imperial que toma Europa, a la Roma anterior a la Roma cristiana, porque
según los mismos evangelios, Jesús no tenía una iglesia piramidal, verticalista, era asambleísta. ¿Por qué se hizo vertical? Era comunitarista, planteaba repartir los panes y los peces. Podríamos decir que Jesús fue el primer socialista. ¿Cómo se convierte una fe religiosa que nunca salió de Tierra Santa? Porque Jesús nunca salió de Tierra Santa, ni siquiera de lo que hoy se conoce como el lago Kineret, que es el mar de Galilea. Se fue a Jerusalén, a donde corrió a los mercaderes del templo y después fue crucificado y muerto en Jerusalén. Pero toda su prédica fue alrededor del mar de Galilea. Ahora, nunca salió de ahí ni nunca escribió una letra. Siempre se basó en los escritos ya que había del Antiguo Testamento. Siglos después, ese imperio, que junto seguramente con alguna casta judía mandaron asesinar a ese hombre que molestaba al imperio, se convierte y reconvierte esa fe y esa religión al modelo imperial que iban a llevar a cabo. Secuestran a Cristo, en otras palabras. Es como que secuestraron a Cristo y sus ideas. Oye, acabamos de conseguir el título para un tremendo libro, ¿eh? El secuestro de Cristo. El secuestro de Cristo, tal cual. Es que fue secuestrado. Yo muchas veces hablo aquí en la Argentina con sacerdotes que son de la opción por los pobres, se lo conoce aquí, los tercermundistas antes. Esa iglesia de Ernesto Cardenal, claro, del Padre Romero. No tiene nada que ver con todo esto, tiene mucho más que ver con las iglesias antes del Imperio Romano Cristiano. Por eso nos han etiquetado y nos han puesto que nosotros somos occidentales y cristianos. ¿Occidentales? ¿Desde dónde ves el mundo para que nosotros seamos occidentales? ¿Por qué Perú no es el centro del universo? De hecho, la palabra Cusco, que era la capital del Tahuantinsuyo, quiere decir ombligo del mundo. Y bien. Y es que debería... La cosmovisión de él que está ahí, pues, ¿no? Es que es lógico ver. Vos tenés que ver primero dónde vivís, qué es lo que te pasa, cuáles son tus problemas para resolverlos y desde ahí ver y ir expandiéndote al lado, al mundo, al universo, a las galaxias, pero hay que pensar desde nosotros mismos, con cabeza propia, pero no. Latinoamérica piensa con cabeza prestada, primero europea y ahora norteamericanizada. Y entonces mandamos a nuestros jóvenes a hacer becas de estudios a las grandes academias o norteamericanas o europeas, lo mismo a los cuadros militares. ¿A dónde van los cuadros militares? A Estados Unidos. ¿Por qué no van a Rusia? ¡Ah! ¡Qué escándalo sería si el ejército peruano o argentino mandase a capacitar soldados a Rusia o a Irán o a Corea, ¿no? Sería un escándalo. Pero no, en el sentido común colonizado nuestro está correcto, está muy bien si fuiste a Estados Unidos, si estudiaste en Harvard. Hay una expresión de alguien que decía, cuidado que aquellos que estudian en Harvard hacen cada barbaridad. Tal cual. Bueno, yo te cuento que yo hice un cursito, una diplomatura en Harvard y me costó horrores tener que, acá en la Argentina le decimos tragar sapos. ¿Sí? Los sapos, los bichos. Me hace acordar que hace un tiempo atrás hablaba con Atilio Borón y también él habla, porque él también estudió en Harvard. Sí. ¿No? Y era como que él decía, ¿no? Los gringos realmente se creen que tienen un mandato divino de llevarnos al destino manifiesto que ellos creen. O sea, y se la creen de verdad. O sea, es como que como que alguien creyera que un rey gobierna porque Dios le dijo. Ahora... pero me refiero a la élite, sobre todo, ¿no? Sí, seguro. Ahora, Jota, decime, ¿cómo es el mapa mundi con que estudian los chicos peruanos?
el norte arriba y el sur abajo. Y si lo... ¿Por qué no probar, no? ¿Y la patria grande dónde está? En la pateadera del norte, ¿no? Claro. En un costadito, ¿no? Y arriba están los poderosos, los que tienen el saber. Así que ellos tienen más saber que nosotros. ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros estamos abajo y en un costado? ¿Por qué no podemos estar en el centro? Si el mundo es redondo, depende de dónde lo veas. Agarrá, los chicos que nos están viendo ahora, agarren el Google Earth y jueguen con el mundo y explíquenme en dónde está el centro del mundo. ¿Por qué ellos están arriba y nosotros al sur? Exacto. Es para que nos genere un sentido común de que somos inferiores, de que somos inferiores, que no tenemos cultura, que no tenemos saberes. La pucha, me hablaste de Cusco, que es el ombligo del mundo, que es lo más genial. Yo la verdad no sabía exactamente si esa era la definición, pero a mí me gustaría tener que todos los argentinos tengamos un pensamiento cusquiano, diríamos. De sentirnos el ombligo del mundo y decir, señores, ustedes necesitan agua porque tienen seno, ¿cierto? Y nosotros tenemos las reservas de agua más grandes del planeta. Pero fíjate, yo me ponía a pensar y lo hablaba. Las condiciones las ponemos nosotros, ¿no? Decidieron ser el ombligo, no el cerebro, no la columna vertebral. Pudo haber sido los Andes. Simplemente era el centro, yo estoy al centro. Exacto, exacto. ¿No? Pero claro, pero es que tenemos que ser el centro. ¿Por qué no? ¿Por qué se nos ve o los que... Pero ¿cómo lograrlo con Netflix que nos vende? Y bueno. ¿Cómo lograrlo con Hollywood? No hablemos de marcas, de plataformas digitales, por favor, para que no me metas en problemas, mi querido. Con un nacionalismo moderno que rescate nuestra verdadera historia, no la historia que nos contaron los que ganaron, que rescate nuestros saberes originarios de nuestros pueblos ancestrales. Nosotros tenemos que hacer nuestras propias producciones, nuestro Netflix de patria grande. Exacto. ¿Por qué no comenzar a consumir nuestra producción? Yo estaba leyendo, yo voy a pocos libros. Estamos colonizados mentalmente. ¿Me permites este libro acá, el de Juan de Betanzos? Quería compartir contigo este libro de acá. Mira, este libro a mí me pareció particularmente interesante. Juan de Betanzos, por ejemplo, es un cronista que cuenta cómo fue el proceso de la colonia, ¿no? Juan de Betanzos y el Tahuantinsuyo, no sé si se puede leer. Pero el punto es este, sí. Juan de Betanzos. Sí, sí. A mí me parece interesante este cronista porque hay que entender, no sé qué opinas sobre esto, entender los procesos históricos, que los procesos históricos fueron narrados por quienes ganan las guerras. Entonces, Juan de Betanzos es un soldado que viene con los españoles, se casa con la que fue la primera mujer primero fue esposa de Atahualpa, luego la conquistó Pizarro, se deshace de ella y se la entrega a Juan de Betanzos. ¿Ya? O sea, tú te imaginas cuál habrá sido la vida de esta pobre mujer, ¿no? Que tuvo hijos con Atahualpa, con Pizarro y luego con Juan de Betanzos, ¿sí? Y este señor, Juan de Betanzos, escribe un informe para el primer virrey que va a llegar al Perú. Y él tiene que contar cómo fue, pues, ¿no? Entonces él no puede contar las barbaridades que hacen, pues, ¿no? Entonces él cuenta, no, pues que eran paganos, que nosotros vinimos a cristianizarlos. Pese a que Juan de Betanzos, digamos, es uno de los más, que más sintonía hacen con el pueblo de los incas, ¿no? Pero hay algo que me parece impactante, Alejandro, y te lo dejo para tu análisis, ¿no? Me gustaría tener tu opinión sobre esto, ¿no? Por ejemplo, a los peruanos nos contaron que éramos un pueblo ágrafo, ¿no? Que los incas no sabían escribir. Pero resulta que Juan de Betanzos narra la existencia de unos quipus en los que se ponían historias, poemas, biografías y esto, ¿no? Y que luego, ahora me doy cuenta que en Harvard precisamente hay un investigador que ha encontrado que en esos textos hay información no necesariamente numérica, sino historias, cuentos, relatos, y que fueron prohibidos 2 siglos después de la colonia. ¿Por qué? Porque resulta que el Quipu Camayoc, que era el estadista del negocio del asunto llevaba ciertos datos que no coincidían
con los libros contables de los españoles. Entonces, si salía un barco lleno de plata, el otro decía, oye, pero acá mi equipo dice que salieron 2. Ah, no, yo tengo prohibido. ¿Ah? Extirpación de las idolatrías, ¿no? Entonces, es que hay quienes me dicen, ¿no? ¿Para qué ya estudias? Que la gente deba hablar inglés, que aprendan computación. ¿Para qué estudiar la historia del Perú? No, yo creo que sí, porque es importante saber esto. No sé qué opinas tú. Pero totalmente. No, me quedé pensando en que el peruano no, o el inca no sabía leer. Y yo pregunto, ¿los que vinieron en los barcos sabían leer? Claro. En ese momento histórico, ¿el promedio de españoles sabían leer? Los números que utilizaban, ¿quién los inventó? Hasta los números que utilizamos hoy nosotros, el planeta, fueron inventados siglos antes de la conquista por los musulmanes. ¿De qué están hablando? Entonces, y casi todos los pueblos tenían tradiciones orales. Y a lo sumo, bueno, acá nosotros tenemos pinturas rupestres, pinturas en cueva. Eso también es comunicación, al igual que los egipcios, ¿sí? Y la forma de comunicar pintando las piedras. Pero nos están tratando desde siempre, porque nos necesitan deprimidos, débiles, nos necesitan con la estima baja para poder dominarnos. Entonces, ¿para qué vas a estudiar historia? Como si no tuvieran una de las más ricas historias de la patria grande, los peruanos. Pero por Dios, esto que yo tengo acá en la Argentina le llaman guardapampa, ¿no? Guardapampa. Si te pones a ver de qué se trata, es del Imperio Inca. Estas son las camisas que yo uso acá con la bandera argentina. Ah, sí, es como una mantita del Tahuantinsuyo. Tal cual, tal cual. Entonces, ¿cómo se llama? Guardapampa se le dice acá en la Argentina. Guardapampa. Voy a coordinar contigo para que me mandes un par de guardapampas. ¿Ah? Bueno. Y tenemos una riqueza cultural diversa, hermosa, fabulosa, porque a su vez llegó Jota con su familia originaria que llegó en un barco de España, y llegó Krivitsky de Ucrania, y todos nos juntamos acá. Entonces, hoy la identidad nuestra es una de las identidades más ricas del planeta, y debemos consolidarla y debemos quererla y apreciarla como es tal cual. Pero acá tengo algo que quería que me des tu reflexión sobre esto. Si hay un pueblo en el mundo capaz de entender a cualquier pueblo de cualquier parte del planeta, somos los que estamos en la patria grande. Porque aquí habemos africanos, habemos chinos, habemos blancos de todas las gamas y colores. O sea, si alguien sabría entenderse con alguien del sur del África, seríamos nosotros. Totalmente. Pero aparte, no solamente entendernos, sino también entender a los pueblos sufrientes del mundo. Porque cuando se dice holocausto, el holocausto judío, o a lo sumo se llega al holocausto armenio. ¿Cómo? En la Argentina no han quedado pueblos originarios por un holocausto originario. En el resto de América Latina hay mayor población originaria, pero la Argentina la barrieron y afrodescendiente no quedó ninguno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, estos ya no están ni siquiera para reclamar. Claro, no pueden reclamar nada porque no están. Como los taínos en el Caribe, que ya no queda ni uno. Acá hubo una conquista de todo lo que se conoce como la Patagonia, ¿sí? Todo lo que es el sur argentino, desde el gobierno nacional, muchos años atrás, después de la independencia, se llamó la conquista del desierto. Y no era desierto, era desierto de blancos. Desierto de blancos. Lleno de pueblos originarios, entre ellos pueblos mapuches, aniquilados todos.
todos aniquilados. Y esas tierras pasaron a ser de las oligarquías blancas, criollas. Y esos son los latifundistas de la Argentina, que hoy vendieron sus tierras a corporaciones extranjeras inglesas en paralelo a las Islas Malvinas. O sea que tenemos todo el sur argentino extranjerizado en manos extranjeras. Y el norte argentino, donde yo vivo, donde sobrevivieron pueblos originarios, empobrecidos, sistemáticamente empobrecidos. Y ahora vienen por nosotros porque se sigue descubriendo minas de litio. Ahora, pero la clave fundamental para la liberación de nuestros pueblos es que no hay liberación sin descolonización. Exacto. Ahora, hay un tema que yo no puedo evitar sabiendo que tú eres de origen ucraniano. Hace tiempo, un periodista ucraniano... Pero un terrible origen ucraniano, es mucho más profundo de lo que vos pensás. A ver, ahí profundizas tú en lo que me vayas a decir, por favor. Dale, ¿sí? dale. Sino escuchaba a un periodista ucraniano que decía, hace 25 años era impensable, era de locos pensar en una guerra entre rusos y ucranianos. Porque nosotros en la escuela estudiábamos ruso y en Rusia se estudiaba literatura ucraniana. Y mi cuñado era ucraniano, ruso, ucraniano, éramos familia, o sea, jamás se nos ocurrió que pudiera pasar una tragedia de esta magnitud. Pero comenzaron a llevarse a cabo eventos aparentemente muy inocentes, como la aparición sistemática de series de televisión en tipo comedia que decían que los ucranianos eran superiores a los rusos, porque los rusos eran cochinitos, porque los rusos eran alcohólicos, que los ucranianos más bien eran europeos y que no tenía... Y a modo de comedia, a modo de formato ligero, fueron metiéndole eso a la cabeza a una generación que luego la asumió como tal y que quebraron la familia. O sea, porque el papá vivió en el tiempo de la Unión Soviética y ahora tiene a la hija que quiere vivir en París. No, pero si te vas a París te encuentras con los chalecos amarillos. Esa es otra historia. Impresiones sobre esto, siendo un hombre con una historia más allá de ser simplemente ucraniano. Sí, es atrapante también estudiar la historia de esa región porque Rusia nace en Kiev. Exacto. La Kiev de Rusia, ¿no? De ahí sale Rusia, de Kiev, la capital de lo que hoy conocemos como Rusia, era Kiev. Después todo ese territorio tuvo toda una serie de transformación, de migraciones, de migrantes. Entre esos migrantes llegó mi familia. Mi familia es una familia, yo digo que mi apellido es ucraniano porque vinieron de Ucrania, pero a su vez era una familia judía y que sufrieron los pogroms. Y mi bisabuelo contaba que un día se levantaba y era polaco, otro día se levantaba era ruso, y otro día se levantaba y era ucraniano. Estaba en el límite su pueblito de tomas permanentes de conflictos de esa tierra. Entonces tenían todos los días una bandera diferente. De ahí viene mi familia. Yo me hice un ADN como vos, un ADN étnico. Yo te envidio porque yo soy muy argentino y muy de la patria grande. Me siento muy identificado con mi tierra, con mis tradiciones, con mi cultura, con las culturas, con esta diversidad hermosa que tenemos en la patria grande, pero es bellísima, a la cual yo defiendo con pasión, y a pesar de que mi ADN da que soy 100% en ADN europeo. Sí, en uno de estos sitios para buscar familia, yo me metí para buscar a ver si tenía familia, porque no hay muchos Kriviskis. Vas a encontrar a este y 5 más, nada más. No quedó nada. Si no murió en el Holodomor, que fue un holocausto ucraniano, ocasionado por Stalin,
que dejó morir a muchos cuando tomó Ucrania para convertirla a Ucrania en campos de producción, y a los ucranianos no los dejaban salir de la casa y morían de hambre. Generó todo un tema que está... Triste y doloroso aún para el pueblo ucraniano. Triste y doloroso, así es. Y quiero decirte que en este conflicto entre Ucrania y Rusia, lógicamente entiendo perfectamente a Putin y defiendo la política de Putin, que está defendiendo su territorio, que está siendo rodeado por la OTAN. La OTAN es la que está en Malvinas. Ojo, porque cuando analizamos los movimientos militares, estos acuerdos de acciones conjuntas de militares con el Comando Sur o parte de la OTAN domina en América del Sur las Malvinas, que son de todos los latinoamericanos. Las Malvinas no son solamente Argentina, es territorio de la patria grande. Y necesitamos que eso se haga carne de que las Malvinas son territorio de la patria grande, y desde ahí se controla el paso bioceánico de un océano al otro, y la Antártida, que va a estar pronta en pocos años en discusión, las soberanías de las Antártidas. Entonces ya tenemos un enclave en el sur de la OTAN en Malvinas, y es la OTAN, no es solamente los ingleses, es la OTAN. Entonces, son cuestiones que tenemos que ponerlas en la agenda pública y en el debate. Pero insisto, no hay posibilidad de liberación concreta que dure sin descolonizar la mente. Mientras nosotros sigamos teniendo políticos, periodistas, economistas, los economistas neoliberales, que se han comprado el librito inglés que inventaron los ingleses solamente para aquellos que iban a ser colonizados del neoliberalismo. Eso, ellos, ¿cómo construyeron los ingleses su Estado? Con proteccionismo, con un proteccionismo estatal terrible. Claro. Pero le plantearon a las colonias el libre mercado, y lógico, necesitaban la liberación de los mercados. Sí, pero son unos vivos, pues. No, tú tienes que ser competitivo, tienes que ser competitivo. Y cuando Huawei les gana, no. Ahí no se puede, ahí no se puede. ¿No? Claro, entonces es una cosa bárbara. Algo trágico que nos está pasando en estos momentos en la Patria Grande y en el sur de la Patria Grande. Tenemos un río fluvial que es por donde se desangra la Patria Grande, que es el río Paraguay, que viene de Brasil, pasa por Paraguay y Argentina, y se convierte en el Paraná y sale en lo que se conoce en la zona de Buenos Aires y Montevideo, entre Uruguay y Argentina, como el Río de la Plata. Por ahí pasan todos los buques con las riquezas argentinas. Ese río gigantesco, el único río gigante fluvial de transporte de carga gigantesca de contenedores con riquezas, se le llama la hidrovía. Fue privatizado, está en manos de los belgas y los ingleses, y vos te imaginás el Mississippi de los Estados Unidos privatizado a los rusos por los peruanos. o por ejemplo, ¿por qué no imaginar, digamos? ¿Por qué nosotros no podríamos manejar? ¿Por qué no pensarlo? Alejandro, tengo que comprometerte para que nos acompañes en otro momento. Yo sé de los tiempos tuyos que son muy complicados, pero un hombre de la calidad y de la sabiduría tuya, espero sea un tiempo en la agenda tuya para que nos puedas acompañar. Pero sí. Hermano, quiero agradecerte. Aparte, aprendemos juntos. Solo acordarme mucho de las Malvinas, ahora me viene a la memoria, creo no tener la autorización de mencionar el nombre de este oficial de la Fuerza Aérea, que fue uno de los que viajó llevando los Sukhoi. Tal cual. Y me emociono al contarlo, porque este hombre viejo ya se emocionaba cuando me narraba que ellos pintaron los Sukhoi, que los habían recibido recién, y los pintaron con bandera argentina. Para llevarlos, ¿no? Así y dice que llegaron y pusieron las naves ahí y se cuadraron al comandante argentino y se sacaron
Eso es para otro programa. Sí, Eso se sacaron la bandera y le dijeron, sí. nos ponemos la bandera argentina y volamos los aviones. Y el comandante le dijo, no, eso no, porque sería como agrandar el tema, ¿no? Es un tema muy grande, para otro programa, hermano querido. Alejandro, un abrazo inmenso para ti. Un abrazo enorme, y las Malvinas son peruanas. También, de toda la patria grande. Las Malvinas son peruanas, las Malvinas son de la patria grande. Eso hay que hacerse carne, y están dominadas por la OTAN. Así que si miramos allá a las luchas de la OTAN, de Rusia con Ucrania, las bases de la OTAN, acordémonos que nosotros tenemos bases de OTAN en nuestro continente. Claro que sí. Nos despedimos con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.